Potencia o potencia mecánica. En competencias automovilísticas, al arrancar, los autos alcanzan una máxima velocidad en un determinado tiempo, que nos lleva a hacernos la siguiente pregunta. ¿Qué les hace alcanzar esta máxima velocidad? En la vida cotidiana, es usual escuchar que una máquina tiene potencia. ¿A qué nos estamos refiriendo? En este apartado vamos a definir dichas interrogantes. En la actualidad vivimos en un mundo de inmediatez en el cual todas las actividades se deben realizar rápidamente. Es así que para ser más eficiente, el trabajo que realiza un cuerpo debe ser realizado en el menor tiempo posible. El concepto de potencia es aplicable a todo tipo de energía, ya sea mecánica, eléctrica, química, eólica o otro tipo de energía. El tiempo es muy importante en la industria porque los procesos deben ejecutarse con la mayor rapidez posible. Entonces podemos definir la ecuación de potencia de la siguiente manera. La potencia es la rapidez para realizar un trabajo. Es igual al cociente entre el trabajo desarrollado y el intervalo de tiempo en el que se realizó. Es una magnitud escalar cuya ecuación es la siguiente. Potencia es igual al trabajo entre el tiempo. Ahora, si queremos relacionar la ecuación principal de potencia con la ecuación de trabajo y la ecuación de movimiento, entonces debemos hacer lo siguiente. Bien sabemos que la ecuación de trabajo nos dice que el trabajo es igual a la fuerza por el desplazamiento. Si sustituimos la ecuación de trabajo en la ecuación de potencia, entonces podemos deducir de que la potencia entonces va a ser igual a la fuerza por el desplazamiento entre el tiempo. Bien conociendo que el desplazamiento entre el tiempo por la ecuación de movimiento va a ser igual a la velocidad. Esto nos lleva entonces a otra ecuación que nos dice que la potencia va a ser igual a la fuerza por la velocidad. Ahora, resolviéndolo por el producto escalar, podemos tener que la potencia va a ser igual a la fuerza por la velocidad por el coseno del ángulo que se forma entre la fuerza y la velocidad. Ahora, si ese ángulo es igual a 0 grados, entonces nos quedaría que la potencia va a ser igual a la fuerza por la velocidad. Ahora, la potencia en función de un vector base o de sus vectores base viene dada de la siguiente manera. Potencia va a ser igual a la fuerza en X por la velocidad en X más la fuerza en Y por la velocidad en Y. Ahora, sus unidades en los diferentes sistemas vienen dadas de la siguiente manera. En el sistema internacional de medida, la potencia, la unidad de la potencia va a ser el vatio, que es joules sobre segundo. En el sistema CGS, la potencia o la unidad de la potencia va a ser igual a ergios sobre segundo. Y en el sistema técnico, la unidad de la potencia viene dada por kilogramos metros sobre segundo. Ahora, para nosotros poder hacer conversiones de unidades de potencia, entonces nos tenemos que apoyar en las siguientes equivalencias. Un kilovatio es igual a 1000 vatios, que un centivatio es igual a 75 kilogramos metros sobre segundo, que es igual a 736 vatios, que un HP es igual a 76 kilogramos metros sobre segundo, que es igual a 746 vatios, que un vatio es igual a 10 a la 7 ergios sobre segundo y que un kilogramo metros sobre segundo es igual a 9,8 vatios. De esa manera nos quedaría más claro entonces qué es un vatio. Sabiendo que es la potencia de una máquina que realiza el trabajo de un joule durante un segundo. Hablemos ahora de lo que es el rendimiento o eficiencia de una máquina. La potencia está muy relacionada con el rendimiento o eficiencia de una máquina. La energía que se suministra a una máquina nunca se transforma completamente en trabajo útil. Una parte importante suele disiparse o perderse y transformarse en calor, lo cual depende de muchos factores, por ejemplo, su diseño. También depende de si actúan fuerzas no conservativas. Por eso es importante conocer el rendimiento de las máquinas, que se define como el coeficiente entre el trabajo entregado y la energía suministrada. La ecuación para calcular la eficiencia viene dada de la siguiente manera. Eficiencia va a ser igual al trabajo entregado por la máquina entre la energía suministrada. Es una cantidad adimensional que siempre es mayor que 1. Si además se multiplica por 100, se tiene el rendimiento en términos porcentuales. Quiere decir que es adimensional, que no tiene unidades. Ejercicios.
El primer ejercicio nos dice calcular la potencia del motor de un automóvil que desarrolla una fuerza de tracción de 870 kilogramos fuerza, cuando su rapidez es de 80 kilómetros sobre hora. Expresar el resultado en unidades de HP. Extrayendo los datos, tengo que me dan una fuerza de 870 kilogramos fuerza, me dan una rapidez de 80 kilómetros sobre horas y me mandan a calcular la potencia. Y ese resultado de la potencia la quieren que le exprese en unidades de HP. Observen acá el ejercicio. El ejercicio me habla de rapidez, no me habla de velocidad, lo cual me indica que estoy en presencia de lo que es un desarrollo de un ejercicio escalar. ¿Okay? Lo cual debo usar para calcular la potencia, la ecuación de producto escalar, que me dice que la potencia es igual a la fuerza por la rapidez. Ahora, voy a trabajar con el sistema internacional de medida, el cual me dice que la fuerza debe estar expresada en Newton, que la rapidez debe estar expresada en metros sobre segundo y que la potencia debe estar expresada en vatios, aunque al final tengo que transformar esos vatios a HP. ¿Okay? Entonces, lo primero que voy a hacer son las conversiones. Para yo realizar las conversiones, entonces yo me voy a ir por la primera variable, que es fuerza. ¿Okay? Entonces me voy a apoyar en las equivalencias de fuerzas, que me dice que un kilogramo fuerza es igual a 9,8 newton. Entonces, no es más que multiplicar esos 870 kilogramos fuerza por 9,8 newton y dividirlo entre 1, arrojándome una fuerza de 8.526 newton. Ahora voy a transformar esos 80 kilómetros sobre horas a metros sobre segundo, que es la rapidez. Acá me apoyo con la equivalencia que me dice que un kilómetro sobre hora es igual a 1 entre 3,6 metros sobre segundo. Aplicando la operación, tengo que la rapidez de 80 kilómetros sobre horas la voy a multiplicar por 1 y la voy a dividir entre 3,6, arrojándome una rapidez de 22,22 metros sobre segundo. Yo una vez transformada la fuerza y la rapidez, entonces ya yo puedo calcular mi potencia por la ecuación de producto escalar, que me dice que la potencia es igual a la fuerza por la rapidez. Sustituyendo valores, tengo que la potencia es igual a la fuerza, que es 8.526, por la rapidez, que es igual a 22,22, arrojándome una potencia de 189.447,72 vatios. Pero como me están pidiendo la potencia en HP, entonces yo debo transformar esos vatios a HP. Allí me voy a apoyar con la equivalencia que me dice que un HP es igual a 746 vatios. ¿Okay? Entonces, que eso no es más que multiplicar esos 189.447,72 vatios por un HP y dividirlo entre 746 vatios, arrojándome una potencia de 253,95 HP. Y ese es el resultado. El ejercicio número 2 nos dice cuál es la potencia mínima necesaria de un montacarga para elevar una caja de 280 kilogramos a una altura de 3 metros en 6 segundos. Acá observamos los datos, tenemos que esa caja tiene una masa de 280 kilogramos y se debe elevar a una altura de 3 metros en un tiempo de 6 segundos. Me van a calcular la potencia mínima. ¿Okay? Entonces vamos a usar la ecuación que nos dice que la potencia es igual al trabajo entre el tiempo. Pero no conocemos el trabajo, debemos calcular el trabajo. Para calcular el trabajo, entonces nos vamos a apoyar en la ecuación de trabajo que dice trabajo es igual a fuerza por la distancia o por el coseno del ángulo que se forma entre la fuerza y esa distancia. Bien conociendo que la única fuerza que actúa en este trabajo va a ser el peso y va hacia abajo. Y el peso es igual a masa por gravedad. También conocemos que como no estamos trabajando con desplazamiento horizontal sino vertical, entonces esa D la vamos a sustituir por la altura. ¿Okay? Acá observando este ángulo que dice, que habla, del cual denota la ecuación de trabajo que me dice coseno del ángulo, es el ángulo que se forma entre la fuerza y la altura, que en este caso la fuerza es el peso. ¿Okay? Y si observamos acá, el peso va a ir hacia abajo o la fuerza.
y esa caja se está desplazando hacia arriba, entonces la altura va a ir hacia arriba, el desplazamiento o el recorrido va a ser hacia arriba. Entonces, ese ángulo es el ángulo que se forma entre el peso, fuerza y esa altura. Entonces, si observan acá, lo que es el desplazamiento, que es la altura, y el peso, que es la fuerza, entonces tienen la misma dirección, pero tienen sentido contrario, lo cual me indica que el ángulo que se forma entre ellos dos va a ser igual a 180 grados. Ya teniendo esto definido, entonces yo puedo aplicar mi ecuación de trabajo, que me dice que el trabajo va a ser igual a lo que es la fuerza, que es el peso, que es masa por gravedad, por el desplazamiento, que es la altura, por el coseno del ángulo que se forma entre esa fuerza, que es el peso, y la altura, que va a ser 180 grados. Sustituyendo valores, tengo que el trabajo va a ser igual a la masa, que es 280, por la gravedad, que es 9,8, por la altura, que es 3, por el coseno del ángulo de 180, que es menos 1. ¿Okay? Aplicando acá mi proceso matemático, me queda que el trabajo va a ser igual a menos 8.232 joules. Como el trabajo es negativo, ya yo sé que va a ser un trabajo resistivo o negativo. Y aquí claramente podemos observar en la imagen que es un trabajo resistivo porque lo que es el desplazamiento, que es la altura, y el peso, que es la fuerza, tienen la misma dirección, pero tienen sentido contrario. Ya una vez obtenido lo que es el trabajo, entonces ya yo puedo calcular lo que me mandan a ubicar, que es la potencia mínima. Me apoyo en la ecuación principal que dice que potencia es igual al trabajo entre el tiempo. Yo sé que la potencia va a ser igual entonces al trabajo, que es menos 8.232 entre el tiempo, que es 6 segundos. Ya aplicando ya mi operación matemática, me queda que la potencia va a ser igual a menos 1.372 vatios. Como la potencia es negativa, yo sé que voy a estar en presencia de una potencia resistiva, y ese es el resultado. Actividad para retroalimentación. El primer ejercicio dice que un vehículo de 1.300 kilogramos viaja en ascenso por una pendiente de 3% con una rapidez de 32 metros sobre segundo. Calcular la potencia requerida si se desprecia el rozamiento. El segundo ejercicio dice que un camión de 42 toneladas de masa es acelerado hacia arriba de una pendiente de 4%. La velocidad aumenta de 18 kilómetros sobre hora a 72 kilómetros sobre hora en una distancia de 110 metros. Si el coeficiente de fricción es de 0,018, calcular A, la potencia neta, B, la potencia desarrollada por la fuerza de rozamiento, C, la potencia desarrollada por el peso, y D, la fuerza desarrollada por el automóvil. El ejercicio 3 dice, un estudiante de 62 kilogramos sube corriendo un tramo de escaleras y asciende de 9 metros en 12 segundos. ¿Cuál es la potencia media que ha desarrollado? El ejercicio 4 dice, un motor de 120 kilovatios se utiliza para elevar una carga de 1.800 kilogramos. ¿Cuál es la velocidad media durante el ascenso? El ejercicio número 5 dice que el agua en la parte superior de una cascada se lleva a una turbina ubicada en la base de la caída, a una distancia vertical de 150 metros. Suponiendo que el 25% de la energía disponible se pierde debido al rozamiento y entran a la tubería 6.000 kilogramos de agua por minuto, ¿cuál es su potencia de salida? Conclusión. La potencia en el trabajo mecánico mide la rapidez con la que se realiza un trabajo. Depende del trabajo desarrollado y el tiempo empleado, siendo la clave para evaluar el desempeño de máquinas y sistemas. A mayor potencia, mayor capacidad para realizar el trabajo en menor tiempo. Como recomendaciones, se le puede decir que para resolver el problema de potencia en el trabajo mecánico, se debe identificar correctamente las magnitudes involucradas, o sea, como trabajo y tiempo. Se debe utilizar unidades adecuadas y considerar las pérdidas de energía cuando corresponda. Esto te permitirá analizar y diseñar sistemas más eficientes y seguros.